Bueno, les quiero compartir lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años, mi familia y yo. En el 2020 sabemos que estuvimos en pandemia, más o menos como por junio, julio. Me dolía mucho la cabeza, me dolía la muela, todo me dolía. Siempre he sido una persona que no le gustan los médicos, no me gusta tomar medicamento, siempre me gusta tomarme cosas naturales, vitaminas, tés, como lo hacían las abuelas. Y pues yo no le comentaba nada a mi familia, pues porque como no me gusta ir al doctor, pues me aguantaba. Bueno, finalmente se llega el momento en que ya no aguanto el dolor de cabeza, de muela, de todo, me dolía, todo me dolía. Me llevan al doctor casi en contra de mi voluntad. Me dice el doctor, bueno, están a punto de reventársele los oídos, o sea, traía una infección muy fuerte. Pues no quería ir también, pues por el temor, ¿verdad? Que estaba en su pleno apogeo el COVID. Y vamos al doctor. Me revisan y le digo, doctor, fíjese que en estos últimos días he sentido un dolor como por el cuello. Me empieza a revisar y me dice, tiene una bolita en el cuello. Y me mandó con la endocrinóloga, me revisaron, me mandaron estudios y me dijo la endocrinóloga, vamos a ver de qué tamaño es la bolita, se tiene que tomar tal medicamento y si no, le vamos a tener que hacer una biopsia. ¿Y qué pensé yo luego? No, pues no, o sea, esto no va a pasar, ¿verdad? No regreso. Total, me hacen los estudios, me dicen es un nódulo frío, mide tal diámetros, milímetros, del lado derecho y del lado izquierdo tiene 2 quistes en la tiroides. Bueno, total que pospuse mi cita con la endocrinóloga todo el 2021 porque dije, no regreso al doctor. No me gusta tomar pastillas, me quieren hacer una biopsia y bueno, no regreso todo 2021. En el 2022 nos vamos a una boda en marzo y cuando veníamos de regreso nos chocan el carro por la parte de atrás y al otro día de que nos chocaron me dolía todo, me dolía el cuello, me dolía la cabeza, me dolían los brazos, todo me dolía. Yo decía que era por el golpe, ¿no? O sea, finalmente sí hubo un movimiento fuerte. Le digo a mi esposo, si quieres llévame al doctor, el carro está asegurado. Me dijo, no, sí, vámonos, nos vamos al doctor. Y resulta que me detectan unas hernias en las cervicales y en las vértebras. Por eso eran los dolores de cabeza que yo tenía, el entumecimiento de manos, el entumecimiento de piernas. Pero bueno, me empiezan a dar terapia, pero para esto se inicia un grupo de oración a principios del 2021, con los hermanos Moreno Vicencio. Se inicia un grupo de oración todas las noches, a las 8:30 de la noche, de 8:30 de la noche a 9:30, 10, dependiendo. Se inicia ese grupo de oración y entramos varios a interceder por toda esa gente enferma, por todas las necesidades de ese grupo de oración. Entonces empiezo mis terapias en el 2021, después se me empieza a inflamar el brazo derecho, no sabíamos por qué, y la terapeuta me dijo, ¿sabes qué, May? Necesitas que te chequen ese brazo, no sabemos si puede ser circulación o puede ser algo de venas, entonces es necesario que te chequen. Me recomienda Rebe un médico, un internista. Vamos y pues ustedes saben que los médicos internistas revisan todo, o sea, de pies a cabeza meticulosamente. Y me vuelven a revisar la bolita. Entonces le digo, doctor, si ya tengo, el endocrinólogo me dijo esto, lo otro. La verdad no regresé y me dice, es necesario que se revise esa bolita porque no es normal. Me da otro número de otro endocrinólogo. En el brazo, gracias a Dios, no tenía nada más es inflamación por la mala posición que tengo al dormir.
Regreso con otro endocrinólogo y me dice el doctor, me hace un ultrasonido ahí, me dice efectivamente es una bolita, mide tanto, tanto del lado derecho y tanto del lado izquierdo. Le tengo que hacer una biopsia. Entonces me dice, ¿se la puedo hacer ahorita? Y le digo, ¿ahorita? Y me dice, sí, ahorita. Le dije, ok, doctor. Me dice, ¿o se quiere preparar? Le digo, ¿preparar en qué aspecto? No, pues para que usted venga preparada mentalmente. Bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente soy de las personas que siempre está bien ante los demás, ¿verdad? Aunque yo y mi Señor sabemos cómo me sienta, ante los demás yo siempre estoy bien. No me pasa nada, no me duele nada y estoy bien. Entonces le digo al doctor, mejor hágamela de una vez, porque, estoy preparada ahorita en este momento. No quiero estresarme porque tengo que regresar otra vez. De una vez, soy valiente. Total, ya me mete y me dice, efectivamente es un nódulo frío, necesita operación. Para un tipo de operación de ese tipo, nos comentaba el doctor que se califican de 1 a 6. De 1 y 2 no hay problema, uno puede vivir con esa situación todo el tiempo. 3 y 4 es de acuerdo a lo que el paciente decida. Y 5 y 6 es urgentemente operable. Entonces ya vamos, me dice, le regreso a los estudios en 15 días. Regresamos a los 15 días, en ese tiempo estaban aquí mis cuñados de vacaciones y me dice el doctor, es necesario que se opere, no es urgente, no le sé decir si es maligno o es benigno, pero es necesaria la operación. Regreso con el internista y lo mismo. Anteriormente la ginecóloga, que fue con el primer doctor que fui, me dijo, va a tener que operarse, no es urgente, pero es necesario. Y bueno, ese día que me dan el resultado, pues sí me cayó como una bomba de agua fría porque decía yo, no me gusta el doctor. La última vez que estuve en el quirófano fue en el 2011. ¿Cómo va a ser la operación? Porque ya saben que uno se empieza a hacer ideas en la cabeza. Pero gracias a Dios todos tenemos de dónde agarrarnos, de dónde tomarnos, de dónde encontrar el favor, porque el Señor me conoce y yo decía, Señor, tú me conoces, me hiciste en el vientre de mi madre, tú sabes cómo soy, porque Él nos hizo espíritu, alma, cuerpo, y mi alma siempre me ha jugado pasadas de que soy nerviosa, de que me angustio, de que me pongo ansiosa. Entonces, cuando salimos del consultorio, le digo a mi esposo, es necesario operarnos, no es urgente, pero es necesario. Cuando llegamos a casa, mis cuñados, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien, aunque yo por dentro pues estaba, ¿verdad? Todas las emociones. Ahí empezamos, el doctor, el endocrinólogo me dice, es necesario la operación. Le voy a dar 3 doctores que la pueden operar. 1, un oncólogo. 2, un cirujano especialista en tiroides. 3, cirujano especialista en cabeza y cuello. Ok, doctor. Pasó, eso fue en agosto. Empezamos a preguntar, empezamos a investigar y otra amiga que conozco que también es cristiana me recomendó un doctor que es especialista en cabeza y cuello, oncólogo, y se especializa mucho en la tiroides. Entonces lo fuimos a ver. Obviamente pues estuvimos orando mucho tiempo. Yo decía, Señor, por favor, pon a la persona indicada, que no sea él el que opere, sino que seas tú a través de sus manos. Pero llegó un momento, hermanos, en que mi alma o mis emociones me estaban ganando. ¿Por qué? Porque finalmente somos humanos. Sentimos todo, nos imaginamos mucho, pero ahí es cuando vino a mí la palabra y dice, ya es momento de que agarres y tomes las palabras de vida eterna. Toma pues la vida, dice la Escritura. Entonces tenía yo que hacerlo. Un día, estando en el espejo sola, le dije a mi alma,
frente al espejo lo tenía yo que hacer y le dije: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo hablándome al espejo yo misma. Espera en Dios porque aún has de alabarle. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, audiblemente para que yo también lo escuchara. Obviamente en las noches oraba, me pasaba muchas noches despierta orando. Y les quiero compartir todos y cada uno de los versículos que me sostuvieron en este tiempo. Vamos por fin al doctor, lo conocemos, es un doctor joven, muy joven. Cuando yo lo vi, bueno, lo primero que vino a mi mente fue que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? El doctor nos explicó cómo era la situación, lo que se tenía que hacer. Le pregunté cómo iba a ser la operación, me dijo: hay que intubar. Y otra vez uno se empieza a hacer ideas, pensamientos. Tenía yo que hablarme fuertemente a mí misma porque conozco la Escritura y yo predico al Dios que habla la Biblia, a ese Dios grande y poderoso que levanta muertos, que hace caminar a los paralíticos. Y teníamos ya un tiempo en el grupo de oración, ya teníamos un tiempo. Y hay un pasaje en la Biblia que habla sobre los huesos secos, que los revivió. En ese Dios yo confío y en ese Dios yo creo. Entonces ahora tenía que yo hacer viva esa palabra en mi vida y creerla porque es al Dios que yo predico. Nos fuimos al doctor, nos explicó y le dice el doctor a mi esposo las fechas de operación. Y dice mi esposo, la primera, el 6 de septiembre. Y yo: no, espérame, es muy pronto. Porque estábamos hablando que yo la noticia la recibí en agosto, a finales de agosto. Y la operación se venía ya para septiembre. Y yo en mi cabeza decía: me opero el próximo año porque ya se vienen los meses de frío. No me gusta el frío. Se viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, yo creo que para mediados del próximo año, primero Dios, me espero. Y sigo orando porque primero Dios, porque yo le decía a Dios: Señor, si es posible que yo no pase esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad. O sea, yo eso era lo que oraba, pero yo creo que muy en el fondo de mi corazón decía: Señor, no me quiero operar. Señor, yo no quiero pasar por esto. Aunque yo le decía: que se haga tu voluntad en mi vida. Bueno, total, nos da fecha del 13 de septiembre y le digo: no, doctor, porque el 15 es cumpleaños de mi hija y no quiero que esté cuidando a su mamá. Permítame. Y me dice: ¿le parece bien entonces el 20 de septiembre? Y yo: sí, doctor, pero lo dije más sí, doctor, de dientes para afuera, que yo lo creyera, ¿verdad? Entonces le digo: sí, el 20, que sea temprano, que sea entre semana, pues para que estemos todos bien, que sea temprano para que tenga todo el resto del día como para reposar. Total que empieza otra lucha, porque yo decía: bueno, ya está la fecha del 20 de septiembre, pero yo creo que voy a cancelar, yo no me opero. Y yo seguía orando, ¿verdad? Señor, por favor, un milagro, quiero un milagro en mi vida. Yo sé que tú puedes. Porque cualquier enfermedad que aquí se sentencie, tú eres más grande que esa enfermedad. Y eso era lo que yo oraba y mis luchas, por ejemplo, cuando mi esposo se iba por mi hija a México, o que la iba a recoger a México, pues era mi momento de yo clamar y de yo llorar ante el Señor, o sea, de yo derramar mi alma. ¿Por qué? Porque yo no quería que mi familia se angustiara, que mis hijas se preocuparan, porque pues no es lo mismo decir: ay, sí, voy a quirófano, ¿verdad? No sabemos. Hay otro salmo que me mantuvo mucho en pie, que es el Salmo 121. Les voy a leer el primer versículo nada más, pero en general es todo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo dice que el Señor no duerme, que está atento todo el tiempo. Y de ese Salmo yo también: Señor, tú eres mi única esperanza, ya no tengo a dónde moverme, no es el doctor, no es mi familia, no es el hospital, eres tú solamente. Y así se fueron pasando los días. Otro versículo que yo leía mucho y que lo atesoraba en mi corazón
Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. En las madrugadas, hermanos, en las madrugadas, siempre he buscado al Señor en todo tiempo. No soy de las que a lo mejor tenga un tiempo en específico de oración. Si estoy lavando los trastes, estoy orando. Si estoy tendiendo, estoy orando. Entonces, en todo momento clamé al Señor. El Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Porque siempre he pensado que hemos conocido al Señor de diferentes maneras, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestra torre fuerte, como nuestro escudo. Pero ahora yo lo necesitaba como fortaleza, porque sentía muchas veces que la angustia, mi alma me quería rebasar. Y era el constante traer y traer y traer las palabras de vida eterna que Él me ha prometido. Un día me habló el pastor y me comentó: May, ¿cómo te sientes? Bien, pastor, estoy entretejiendo la palabra, porque Él siempre nos ha dicho que es entretejer cada palabra que hemos escuchado, cada versículo que hemos aprendido, cada versículo que atesoramos en el corazón. Este era el momento de atesorarlo en el corazón y de sacarlo adelante. Porque yo le decía al Señor en mis oraciones: si yo predico un Dios grande, un Dios poderoso, a Jehová de los ejércitos, al que te saca del hoyo, o sea, ¿cómo es posible que ahora yo me sienta así? Y yo le decía: por favor, sé mi fortaleza, ahora te voy a conocer como mi fortaleza, porque todo 2020 yo lo conocí como mi proveedor, porque mi esposo y yo nos quedamos somos comerciantes. Se cerró todo, pues obviamente nuestro comercio, ¿verdad? 2020 fue mi proveedor. 2021 lo tenía que conocer como mi fortaleza. Bueno, seguimos adelante. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De los médicos? ¿De la cirugía? ¿De lo que me pueda pasar? Si algo me pasa, no va a pasar más que lo que la voluntad de Dios. Y si Él decidía que yo me iba a quedar ahí, me iba a ir a alabarle por la eternidad, porque yo sé que esa es nuestra esperanza. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos es para Él. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Salmo 27:1. Fueron pasando los días, hermanos, y se llega el día 13 de septiembre y le digo a mi esposo: ¿y si me hago otro estudio? Pues para ver, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor ya desapareció, se deshizo y se desapareció. Y me dice: sí, May, dice, yo tenía pensado también que te hicieras otro estudio. Pues ahí vamos, ¿verdad? Ya eran, antes del último radiólogo que vi, habían sido 5 doctores que me habían dicho: es necesario operarse, más no urgente. Llegamos al laboratorio, me hacen los estudios, me dice la radióloga: ¿ya tiene biopsia? Le digo: ya. ¿Qué le dijeron? No, pues me dijeron que se va a ver hasta el día de la operación. Me dice: ¿me puede traer su otro estudio? Le digo: sí, doctora, con mucho gusto, voy por él. Yo dije: va a estar ocupada porque pues siempre tienen gente. Y le toco y le digo: aquí están mis estudios. Me dice: pásele, qué bueno que está aquí. Entonces me pasa, lo que nunca, me sienta, me dice: mire, le voy a explicar. Efectivamente el nódulo redujo, pero es tan poquito lo que redujo que de todos modos la operación tiene que seguir adelante. Yo todavía ese día iba con las ganas de decirle a mi esposo: me opero el año que entra. Y yo les decía a mis hijas: no es miedo, o sea, no es miedo, yo sé en quién confío. Yo sé en quién he creído, yo sé a quién predico, pero es esa sensación, no sé si me pueda yo explicar, de entrar a un quirófano. Le dije: pero yo sé que la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. Lo que Él decida está bien. Entramos, me explica la radióloga. Antes tenía una paciente de 58 años, igual de la misma situación de la tiroides, y la iba a operar el mismo doctor. Me empieza a explicar y todo, y me dice: ¿sabe qué, señora?
mi sugerencia es opérese y opérese ya. Entonces ya cuando salgo con ella, salí creo que con otra actitud diferente y le dije a mi esposo, estoy preparada, estoy lista. Llegué a la casa con mi hija, le digo, se acaba de cambiar un chip, porque en ese momento, mientras la doctora me estaba explicando, yo nada más oía como que el bla, 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 bla. Y me vino a mi mente el versículo que dice, de una y de mil maneras te habla Dios. Siempre te está hablando. Con la doctora ya eran 7 doctores que me decían, opérate. No es urgente, pero es necesario. Entonces salí y dije, está bien, Señor, no quiero ser necia, estoy en tus manos, estoy en las manos del buen pastor y no hay mejor lugar que contigo. Le dije a mi hija, estoy lista, vámonos, nos operamos y adelante, ¿no? Ya el doctor obviamente, creo que 3 días antes me mandó mensaje para ver si ya confirmando la cirugía. Le digo, sí doctor, martes 20 a las 8 de la mañana estaba programada la cirugía. Total, se llega ese día, pero antes, Romanos 8, 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos y cada uno de esos versículos, durante este agosto, finales de agosto, septiembre, lo que va de octubre, soportaron, me animaron, me alentaron, fortalecieron mi corazón. Llegamos el martes 20 de octubre al hospital. Lo primero, bueno, ya nos metimos, empezaron a preguntarme datos y todo. Me dice la señorita, le vamos a hacer prueba COVID. Y yo, ay no, eso dice que duele mucho, nunca me la había hecho. Bueno, total, entramos, me dolió mucho, pero bueno, me la hicieron. Ya me subieron a piso, toda la cosa. Llegaron los médicos, las señoritas me pusieron el catéter, todo, llega el anestesiólogo. Para esto, bueno, todo el tiempo estuvimos orando por el equipo médico que iba a operar. Ese equipo en particular trabaja en cancerología en México, tanto el anestesiólogo como el doctor que operó. Había otro oncólogo y el patólogo también es oncólogo. Entonces ellos pues ya nos empezaron a explicar cómo iba a ser toda la situación. Me llevan a quirófano. En el momento que entra la camilla a quirófano, en mi mente, ¿verdad? En mi mente empiezo a reprender en el nombre de Jesús cualquier espíritu que estuviera ahí. Cualquier situación que se saliera fuera de control la ponía bajo las manos del Señor Jesús. Nos metemos al quirófano donde iba a estar y empieza el anestesiólogo a hacerme preguntas. ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde había nacido? ¿Cómo me sentía? Para esto, pues bueno, había últimamente llevado un poco la presión alta. Entonces me dice el anestesiólogo, señora Mayra, ¿no tiene ningún inconveniente en que ponga música? Bueno, pero perdón, en esa noche, antes de la operación, estuve despierta yo creo que como 2 horas y media más o menos. Estuve orando todo ese tiempo, pero venía una voz que me decía, tienes que orar en quirófano. Y otra vez, tienes que orar en quirófano. Y yo decía, ay Señor, pues sí, o sea, sí voy a orar, ¿verdad? Pero yo decía, yo dentro de mí. Entonces, cuando ya estando en quirófano, el anestesiólogo me empieza a poner unas cosas como chuponcitos atrás en la espalda. Obviamente la operación iba a ser un poco delicada, no solamente porque era en la tiroides, sino por las hernias que tengo en la espalda, pues tenía que ser una posición excesivamente cansada.
y muy dolorosa los días posteriores. Entonces ya me dice el anestesiólogo, le voy a pedir de favor si podemos poner música. Y le digo, claro que sí, doctor. Le digo, pero antes me permite hacer una oración. Y se queda, ¿no? O sea, hasta todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y me dice, sí, ¿cómo no? Entonces de este lado se pone el cirujano que me iba a operar, el otro doctor, atrás el anestesiólogo, 2 enfermeras acá y un enfermero acá. Entonces empiezo mi oración, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me había permitido llegar hasta ese momento, que ponía en sus manos esa cirugía, ponía en sus manos las manos de cada uno de los médicos y que yo sabía que Él iba a operar. Le digo, yo he creído en ti, te he servido a ti, Señor, y yo sé que tú vas a estar en este momento. Te pongo en tus manos mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Y vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo sé que tú estás aquí. Pon ángeles guerreros, cuando yo estaba orando y dije, pon ángeles guerreros alrededor de este lugar, yo vi literal cómo se iban formando, dando un círculo completo. O sea, en mi cabeza yo tuve esa visión de todos los ángeles formados. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias. En ese momento me dice el amén. Y los doctores dijeron amén porque los dejaron de hacer lo que estaban haciendo para estar en la oración. Y me dice el anestesiólogo, su presión ya bajó a 120. Vamos a comenzar. Entonces me dice, respire profundo. Mientras yo respiraba, dije 1 vez y medio este versículo, que siempre he dicho que esta es mi bandera de siempre. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo, hermanos, no solamente me ha sostenido en ese momento, sino en toda mi vida, desde que estoy en los caminos del Señor. Porque yo sé en quién creo, yo sé en quién he confiado y yo sé que Él guarda su paz en mi corazón. Esa paz que el mundo no entiende, que muchas veces ni nosotros mismos alcanzamos a entender, pero es esa paz la que el Señor llenó en ese momento. Y yo decía, y me quedé dormida. Me dijo el doctor que descansé tanto, o sea, me dice, se relajó tanto, señora, o sea, rápido, ¿no? Hay un versículo que también sostuvo y que yo les aliento a que cuando estén en tribulación, ¿verdad? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Para nosotros puede ser muy difícil como seres humanos soportar las tribulaciones, ¿verdad? El dolor pues lo sentimos porque somos carne, nos duele, o sea, si nos pellizcamos nos duele, pero es lo que vemos nosotros en lo físico. Pero Dios nos lleva más allá en lo espiritual, nos fortalece en lo espiritual. Terminamos la cirugía, ya mi esposo les platicará lo que les comentó el doctor, pero ya cuando salí yo de la cirugía pues me dolía todo, hermanos, todo, o sea, yo no podía estar, vamos, físicamente me sentía yo muy mal. Mi hija Mayra, que fue la que me cuidó, pobrecita, la traía yo para arriba y para abajo de, a ver, prende la luz, apaga la luz. Desde que llegamos al cuarto yo les dije, pongan alabanzas, por favor, quiero que este lugar esté con alabanzas, y se dejó todas las alabanzas todo el tiempo. Y a las 3, más o menos 3 de la mañana, llega una señorita y me dice, ¿dónde he escuchado esas canciones? Y se queda, ¿dónde he escuchado? Como que ya las había escuchado. Me dice, no, pues con ustedes. O sea, desde que llegamos, ¿no? Y me dice, ¿son cristianas? Le digo, sí, señorita, somos cristianas. Estuvimos platicando, yo creo que como 1 hora, le estuvimos compartiendo el evangelio.
Y decía la señorita, no, sí, yo le decía, no, señorita, es que tiene que confiar en el Señor, tiene que creer en el Señor. Ahí estuvimos. Dios también en ese momento nos permitió compartir el Evangelio, gracias a Dios. Y pues aquí estamos, hermanos, aquí estamos. El doctor al otro día llegó y me dijo, efectivamente, es un cáncer de tiroides. Pero eso ya se lo voy a dejar a mi esposo para que él les platique qué dijo el doctor, cómo fue todo, porque para nosotros ha sido un milagro todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Dios nos ha fortalecido. De verdad, yo les animo a que lean su palabra, a que la atesoren en su corazón, porque bien dice la Escritura que en este mundo tendremos aflicciones y tendremos dolores, pero hermanos, la buena noticia es que Él venció al mundo y que tenemos esperanza, y tenemos esperanza de vida eterna, y no hay enfermedad, no hay problema, no hay situación más grande que Jesucristo. Sí. Sí. Hermanos, buenas tardes. Pues bueno, es la experiencia que hemos vivido. No es que estemos sufriendo más que otros o menos. Creo que todos en algún momento pasamos por situaciones. Si alguien no ha pasado, desgraciadamente la mala noticia es que van a pasar. La buena noticia es que si nos tomamos de la mano de Dios, pasaremos más fácilmente, será menos doloroso y tendremos esperanza. Amén. Todo estaba en contra. Un cáncer que no se declaraba, y como decían los médicos, ese tecnicismo, sabemos que tiene nombre, pero tenemos que saber cuál es su apellido. Una situación con la columna. Para operar la tiroides es una posición incómoda, eso afectaba. Y el otro punto es, cosa que no le dijeron a mi esposa ni a mis hijas, porque yo le pedí al médico, era un problema con la presión y el corazón de mi esposa, que era lo que estaba cuidando mucho el médico. Entonces todo estaba complicado. Muchos decían, no urge, pero hay que operarse, cuando la realidad es, urge operarse. Pero también tenían el temor de que pueda pasar. Llevaron algunos aparatos especiales que amortiguaran en la espalda. Todo eso se preparó y Dios en todo momento fue guiando. Dio la fecha, dio el recurso, puso a los médicos adecuados, médicos respetuosos, reconociendo que hay un Dios. Cuando el médico me comentó, es un cáncer, y el problema es porque un día, 3 días antes, me parece, la tocó, me volteó a ver y le dijo, aquí está durito, pero hasta que abramos, sabremos la intensidad. Antes de seguir con el tema de ese famoso cáncer, para poner el apellido, les quiero decir que todos los que estamos aquí confiamos en el Señor. La vida da la vuelta inmediatamente. Muchos podemos aquí ponernos de acuerdo y decir, nos vemos en 1 hora, ¿qué te parece si vamos a comer? O nos vemos mañana, ¿qué les parece si vamos a desayunar? Esos son los planes de nosotros. Si nosotros le decimos, si Dios lo permite, nos vemos en un momento y comemos, es mejor. No quiere decir que no pudiera pasar algo. Lo que quiere decir es que nosotros ponemos en primer lugar a Dios para todo lo que vamos a hacer. Sucede que muchas veces sales y hay un accidente y ya no llegaste a esa reunión. O en la noche hay una situación y no llegaste a esa reunión. Hemos sabido de mucha gente que está preparando una boda, está preparando un bautizo, está preparando algo y fallece. Entonces sabemos que en un momento todos vamos a morir. No estamos preparados, aunque digamos que sí. Y muchos podemos decir, es que yo confío en Dios, pero cuando nos enfrentamos cambia mucho nuestra manera de pensar o de sentir. Y ahí es cuando realmente demostramos que confiamos en Dios. En Isaías 43:2, Dios nos muestra 2 cosas muy importantes. La primera es que hay diferentes tipos de problemas, diferente intensidad en un problema. La segunda, pero es más importante, es que Él dice que estará con nosotros en todo momento. Isaías 43,
2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas es algo, no deja de ser un problema, pero no tiene la misma intensidad. Pero dice, yo estaré contigo. Es lo primero que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, ya hay mayor fuerza. No te anegarás. Y por el fuego, ¿hasta dónde llega un problema, una situación, no? La llama no arderá, porque yo estaré contigo. Amén. Eso es lo primero que tenemos que nosotros comunicar. Qué difícil es decirle a la gente cuando está perdiendo un ser querido, cuando tiene una sentencia de muerte, y somos cristianos, decirle, confía en el Señor. Cuando también nosotros a veces estamos debilitados porque estamos pasando por una situación. Pero ahí es cuando debemos confiar en el Señor, porque el que débil es, en Él somos fuertes. Y eso tenemos que declararlo, es algo sencillo. El débil diga, fuerte soy. Es todo lo que tienes que decir. Créelo, confía y lo vas a vivir. Para poder confiar en que tenemos esa intensidad, esa fuerza, esa confianza, tenemos que, gracias hijita, cumplir con algunos puntos. Porque es muy fácil cuando no pasa nada decir, yo confío en el Señor, Dios es bueno. ¿Cuántos lo hemos hecho? Pero cuando estamos en medio de la tormenta, es diferente el panorama. Pues ahí es cuando más debemos decir doblemente y con más energía, Dios es bueno, en Él confío y Él no me va a dejar. Si nos vamos al Salmo 34, en el versículo 4, es muy bonito cuando Dios nos contesta. Buscaré a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de uno o de algunos, de todos. ¿Pero por qué busqué a Jehová? Porque había una situación. Recordemos eso. Si no, a veces no lo buscamos. Y es doloroso, triste, pero es una realidad. El día a día nos distrae tanto que nos olvidamos que si somos parte de ese día es porque Él lo permite, porque Él renovó sus misericordias. Pero para que Él me conteste, porque yo lo busqué, porque yo clamé, porque yo lo llamé, hay cosas que tenemos que hacer. Versículo 1, bendeciré a Jehová. ¿En qué? En todo tiempo. Es cuando voy a la fiesta o cuando tengo problemas, en todo tiempo. En medio de la tormenta, en medio de la felicidad, yo, ¿qué tengo que hacer? Bendecir a Jehová. Y su alabanza estará en mi boca. Muchas veces estando aquí, la alabanza no está fluyendo y venimos a alabarle. Entonces ese es uno de los puntos que tenemos que tener. Bendecirlo en todo tiempo y que su alabanza esté en mi boca siempre. Segundo versículo, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Seguimos avanzando. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos. ¿Quiénes lo tenemos que exaltar? Nosotros. Aún en su nombre. Tenemos que recordar esos 3 requisitos. Si los practicamos, si lo hacemos en todo momento. Si en la madrugada te levantas, Dios es bueno, Dios está conmigo. Yo no sé qué haya horas más adelante, no sé qué me depara este día, pero Dios es bueno. Para que, como dice en el 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Si lo busqué es porque tenía una situación, porque había un problema. Lo mejor es que Él me oyó, me contestó de tal forma y con tal fuerza que me libró de todos mis temores. Librarnos del temor no quiere decir que ya se solucionó la situación. Quiere decir que caminamos en paz en medio de esa situación. Amén.
Recordemos siempre esa parte: alabar, honrar a Dios. El cristiano se debe mover en fe. Y muchos decimos, ¿en fe? Sí. La fe no es algo tangible, no se ve. Pero como dice, tenemos la certeza, por medio de esa fe, que las cosas son posibles. Lo que diagnostica un médico, lo que diagnostica algún político, lo que pudiera decir cualquier persona, por malo que sea y por poderoso o que tenga mucho conocimiento esa persona, Dios puede cancelar esa sentencia, ese diagnóstico, y puede revertir el efecto. Metieron a 3 personas que se mantuvieron firmes al horno y se veían 4. Y ellos no dijeron, si tú me salvas seguimos honrándote y confiando. Ellos dijeron, el Dios que honramos, el Dios que confiamos, el Dios que esperamos, nos puede librar. Pero si no nos libra, ¿qué? De todas formas, no me voy a arrodillar, no voy a aceptar ninguna condición. Mi convicción es con Dios. Y aunque me metas al horno, yo sigo honrando a Dios. Eso es convicción, eso es fortaleza, eso es intimidad con Dios. Hasta el último momento dijimos, si Dios no quiere que te operen, del quirófano te van a devolver. El médico decía que el cáncer se había expandido, que no sabían qué iban a encontrar ni cómo iban a actuar. Y yo seguía diciendo, tú eres bueno, Señor. Hubo un momento, porque como todo, hay un momento que se agudizan las cosas. Yo me quedé en el cuarto, estábamos oyendo alabanzas, entró una enfermera, me dice, ¿todo bien, señor? Todo bien. ¿Se le ofrece algo? Nada. Qué bonitos cantos. La gloria es para Dios, porque aquí estamos honrando a Dios. Más tarde empezó a sonar el teléfono y dije, ¿quién nos va a hablar, no? Y no contesté, la verdad. Yo seguía orando y orando, y de repente entra una enfermera. Ay, señor, no sabíamos que estaba usted aquí. Oiga, tiene que subir al quirófano. ¿Qué se ofrece? ¿Qué sucede? Mejor suba. En ese momento me fui atrás 15 años, porque hace 15 años estábamos en el Hospital Santa Cruz. Voy entrando y me dice un médico, tiene que ir al cuarto de su mamá. ¿Qué sucede? Mejor vaya. Y cuando llegué al cuarto, mi mamá ya había fallecido, estaba cubierta. Cuando me dan esa información, mejor vaya al quirófano, como que algo me trajo ese recuerdo, ese mal recuerdo. Las piernas pesaban, estábamos en un segundo nivel. Me dicen, vaya al quirófano, hay 4 niveles en esa parte. Pues yo iba a pensar, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, cancelo cualquier mala noticia, todo va bien. Eso es lo que iba yo repitiendo. Y llegué al 4º piso, me dice el Señor, ¿qué busca? Le digo, es que voy al quirófano. No, es la parte de abajo. Pues ahí bajo otra vez. Pero yo seguía repitiendo eso, no tenía a qué aferrarme más que a las palabras de Dios, a la promesa. Cuando llego al quirófano me dice la enfermera, aquí espérese, señor. Y yo no le entendí. Yo seguía diciendo, Dios es bueno, Dios es poderoso, y seguí caminando. Espérese aquí. Y yo seguía caminando. De repente la enfermera queda de este lado y salen el médico y el patólogo. Y me dice, mire, la tiroides, la mitad de la tiroides de su esposa era un tumor, es un cáncer muy agresivo, en tiroides de los más agresivos. No entendemos porque el cáncer se había regado, ya se había expandido, y 2 cosas nos encontramos. La primera es que al abrir y quitar esta parte, el cáncer se había encapsulado. La segunda, normalmente cuando llega ese nivel de cáncer, la tiroides se pega, se va pegando para ir contaminando. Ellos no entendían como si estuviera algo levantando la tiroides. En lugar de estar pegada, entrelazada, estaba como curva, como que algo la estaba empujando. La retiraron. Y dijeron, vamos a hacer las biopsias, vamos a analizarlo, y depende de eso vamos a, desde yodo, aunque creemos que van a ser necesarias las quimios. Yo en ese momento dije, cancelo en el nombre de Jesús. Esto no prospera. O sea, ¿no nos ha traído Dios hasta aquí?
para nada. Y seguimos con el proceso. Llegó mi esposa, salió mi esposa, no comenté nada, solo que uno de los médicos sí fue y le dijo, ¿sabe qué? Es un cáncer lo que tenía, pero bueno, vamos a hacer los estudios. Entonces lo que yo había tratado de librar, porque mi esposa se impresiona mucho, es sensible, pues el médico lo echó. Dijimos, bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Pero también sabes que tenemos un Dios poderoso. Cada uno en su espacio, mis hijas por un lado, yo por otro, pues preocupados, pero confiados en Dios, para cuando veíamos a mi esposa, pues darle ánimos, porque es lo que se necesita. Y seguimos confiando. Se va a iniciar un proceso de 2 años de un monitoreo para evitar que se pudiera dar un cáncer en alguna otra parte, un brote o algo. Ya hicimos unos estudios este sábado, porque es una serie de estudios y médicos. El martes, si no me equivoco, martes 3 de la tarde, parece que es la consulta, porque viene el médico de la Ciudad de México. Y seguimos en el proceso. Pero lo más importante es que seguimos en las manos de Dios. En las manos de Dios seguimos. Salmo 20, versículo 6. Son palabras que si las hacemos nuestra, si le traemos al Señor, esa va a ser nuestra fortaleza. Salmo 20, versículo 6, dice la palabra: ahora conozco que Jehová salva, ¿a quién? A su ungido. Todos nosotros somos ungidos, estamos sellados por el Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos esperanza de ser salvos, de salir adelante en muchas situaciones. Les quiero hablar un poquito cuando hablamos de la fortaleza, porque tenemos fe y esa fe nos lleva a ser fuertes, a ser confiados. Fortaleza, como tal, dice fuerza, firmeza, resistencia. Eso es en lo personal, en lo espiritual. Si lo vemos en una forma material, dice lugar fortificado para la defensa de una nación o región, protegidos con una muralla o un fuerte. Nuestra fortaleza, nuestra muralla, nuestro fuerte, nuestra coraza se llama Jesús. Dios nos protege a través de ese puente que hizo con Jesús y nosotros. Nosotros iremos a la presencia de Dios a través de honrar, de reconocer a nuestro Señor Jesucristo, de declararlo, de reconocer ese gran sacrificio único y perfecto que hizo al morir. Él fue el que se llevó todas enemistades, enfermedades, y Él fue el que dejó las promesas. Él venció la muerte. Quien lo quiera creer tiene esperanza. Quien no lo quiera creer, pues ya es cuestión de ellos. Muchas veces compartimos la palabra, les decimos a la gente: confía, deja de estar pensando en otros santos, deja de darle lugar a imágenes, y la gente se molesta. Tengamos misericordia de esa gente, porque esa gente realmente no sabe cuál es su final. Nosotros tenemos esperanza en Dios. Nuestro Dios está atento a nosotros cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros andamos perdidos, cuando nosotros andamos tristes. Él está presente en todo momento. Recordemos que todos nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, caminamos con Él, le obedecemos y lo honramos, porque hay que hacerlo. Como dije, hay requisitos. Tenemos un Salvador, tenemos a alguien que pelea la buena batalla por nosotros, tenemos a alguien que nos rescata, que nos salva, que nos da esperanza. Tenemos a alguien que está abogando por nosotros en este momento. Él no ha parado. Muchas veces nosotros decimos por las circunstancias, porque duelen. La vida nos da unos giros muy agresivos, muy fuertes. Y como dice Isaías 43, podemos pasar de las aguas al fuego. Imagínense escenarios de alguien que pierde el trabajo. Y es una situación difícil. Pero por perder el trabajo no puede darle tratamiento a su familiar. Y por no darle el tratamiento fallece su familiar. Imagínense esa dimensión, esa situación tan fuerte. Y lo que es peor, no conocía a Dios, no temía a Dios. Porque les quiero hacer también marcar esta pequeña diferencia. Muchos podemos decir:
Es que yo conozco a Dios, yo creo a Dios, yo creo a Dios. Los demonios creen en Dios, reconocen a Dios. Satanás cita la palabra. Entonces, no porque creemos en Dios o porque decimos conocer a Dios, ya estamos del otro lado. Dice que la sabiduría comienza cuando tememos a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, y no es de que estemos, ay, ¿qué me va a hacer? Sino porque tenemos un respeto, porque sabemos que va a haber consecuencias si nosotros no obedecemos. Ese temor, ese tipo de temor nos va a evitar caer en las tentaciones que en todo momento están presentes. Desde que nos acostamos, nos levantamos durante el día, está la tentación presente. Nosotros tenemos que decidir si caemos o no. Y cuando caemos en esa tentación, entonces ya existe el pecado. Mientras no caigamos, no hemos pecado. Pero ahí está la tentación latente, ahí está el enemigo acusando, ofreciendo, sonsacando, engañando, tratando de desviar. La decisión que tomemos en este momento nos puede llevar a un punto diferente al propósito de Dios. Y no es que derrotemos a Dios, Dios nos ama, pero llega un momento en que dice Dios, camina, ¿quieres caminar alejados de mí? Adelante. El pueblo de Israel durante 23 años hubo un profeta diciéndoles, previniéndoles, no hicieron caso. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. Es que Dios fue derrotado. No, Dios no fue derrotado. Dios lo que hizo fue, ahora vas a sufrir lo que yo no quería que pasaras. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros en algún momento nos desviamos porque el temor nos gana. Pedro ha sido uno de los personajes como que genera mucha polémica, ¿no? Pero Pedro fue que cuando vio a Jesús caminando en el mar, él dijo, es Jesús. Y fue el que dijo, si me llamas voy. Y fue cuando le dijo, ven, se atrevió. Se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque cuando vio la tormenta, temió y se hundió. Eso nos pasa a nosotros. Dios dice, ven. Oye, hay un abismo, Señor. Ven. Es que hay fuego. Ven. Dejemos de ver lo demás y enfoquemos a ver a Jesús. Caminemos y di, aquí estoy, Señor, para evitar hundirnos, para evitar caernos. Pero también en ese mismo pasaje, Pedro, cuando sintió ese temor de me muero, dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Estiró su mano y lo sacó. Los demás no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Estaban caminando con nuestro Señor Jesucristo. Veían los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos pensaron que era un fantasma. Y lo que es peor, cuando Pedro y Jesús llegaron a la barca, ellos dicen, ahora sí creemos que tú eres hijo de Dios. O sea, hasta ese momento, así nos pasa a nosotros. Que decimos creer, confiar, pero realmente no es así. Nuestra fe nos debe hacer fuertes. Sé que esto está perdido, sin embargo sé que tú me puedes dar la victoria. Sé que el trabajo lo perdí, pero sé que tú me puedes dar otro trabajo. Sé que me diagnosticaron una enfermedad, que estoy por morir, pero tú me puedes sanar y tú me puedes dar vida. Sé que tengo estos dolores, pero sé que tú puedes mitigar este dolor. Sé que hay gente persiguiéndome, pero tú puedes entregar a esos perseguidores, a esos enemigos. Sé que voy hacia el fuego, pero tú me puedes librar. Cuando nosotros declaremos, confiemos y honremos a Dios, podemos experimentar esa experiencia, ese favor, como dice el Salmo 34:4. Te busqué. Te busqué. Y si dice que me libró de todo es porque contestó. Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Quién dice que clamemos a Él? ¿Quién lo dice? Dios. Nos da el derecho de clamar a Él. ¿Dónde estaba Jeremías cuando tenía que clamar? En la cárcel. No solamente nos da el derecho de clamar a Él, de buscarle, de pedirle, sino que dice que nos va a responder, y nos va a responder con poder. En el día malo,
aférrate a Él. En el día bueno, aférrate a Él. No te olvides de ninguno de sus favores. No te olvides que por Él estamos aquí. Podemos estar pasando circunstancias. Como dije al principio, muchos van de salida. Ya pasaron por una situación. Otros apenas van a entrar. Y otros ni se imaginan. Pero en los tres escenarios, nuestra confianza debe estar en Él. Que no importando por lo que pasemos, en dónde pasemos, cuándo pasemos, Él es fiel siempre. Amén. Mi hermana me apoyó con el versículo y vi que mi esposa también lo citó, lo de Nahum 1:7. Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Ya vimos lo que significa fortaleza, ¿no? La fuerza, la confianza, la fe que tenemos, pero también fortaleza. Esto es una fortaleza. Nos resguarda de la lluvia, del viento, del polvo. Si cerramos la puerta, difícilmente podría entrar alguien. Esa es una fortaleza. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza física y espiritual en medio del problema. No nos olvidemos de todos y cada uno de sus favores. En medio de la angustia, aférrate, clama. Porque no es lo mismo decir, sí, Dios, échame la mano, ayúdame, yo sé que tú puedes. A cuando uno dice, Señor, necesito tu ayuda. Cambia. Si hay un problema por el trabajo con un compañero, la intensidad para clamar a Dios no es la misma si vemos a nuestro hijo enfermo, internado, desahuciado. Entendamos que en todo momento, hoy, en este momento estamos bien, pero no sabemos qué pudiera pasar minutos después. Todas las mañanas, todas las noches, digamos, Ebenezer, hasta aquí, hasta este momento. La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la renueva y la mantiene. Él es fiel. Él no se va a hacer atrás de su palabra, de sus promesas. Cuando clamamos a Dios, Él nos manda gente, nos rodea con gente. Es la parte de una fortaleza exterior para que te esté recordando a través de su palabra que Él está contigo y que Él te va a sacar adelante. Todos en algún momento vamos a morir. Lo importante sería que cuando partamos sea porque Dios dijo, en este momento vamos a partir. Porque es diferente una situación cuando te detectan un cáncer, te detecta cualquier tipo de enfermedad mortal, a que mueres porque eres impertinente, nunca has hecho caso y te gusta manejar rápido y un día chocas. Esa no es la voluntad de Dios, esa fue hacer nuestra voluntad. Porque aunque la gente te dijera, maneja, sé mesurado, disminuye la velocidad, pues tú te sientes el rey de todo, ¿no? Hasta que sucede una desgracia. O atropellas a alguien y lo dejas inválido. O matas a una familia. ¿Por qué? Porque te gustaba conducir rápido. Es muy diferente esa situación a una situación que llegas tú y un médico te dice, tiene un cáncer. Y aparte de que tiene un cáncer, hay veces que dicen, y ya está avanzado, ya es terminal. Aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, ¿quién va a estar con nosotros? Dios. Tienes que creerlo, tienes que declararlo, tienes que aferrarte para ver y experimentar ese favor de Dios, esa protección. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la alegría. Jehová es bueno y fortaleza en todo momento. No lo veamos como un botiquín que uses en caso de emergencia. Veámoslo como lo más grande, como nuestra única esperanza, de donde vienen todas esas promesas que se cumplirán cuando nosotros obedecemos. Que la alabanza ande de continuo en continuo, en todo momento en mi boca. Que yo lo exalte, que yo lo reconozca, que yo lo obedezca, que yo lo honre, para que en el día de angustia, cuando yo diga, sálvame, Señor, Él contesta, Él extienda su mano
y te saque de ese pozo, de esa tormenta. Todos pasamos por tormentas. La diferencia que hay entre nosotros cuando pasamos por tormentas que tenemos a Dios es que tenemos esperanza. Los que no tienen a Dios, los que confían en su fortaleza física, en su economía, en sus contactos, el final no es nada agradable. Nosotros tenemos que confiar en Él en todo momento, alabarle. Terminó el día, gracias, porque nos permitió llegar a la casa, estar en la cama, estar con la familia. Hay otros que ya no volvieron a su casa. Hay otros que están en un hospital. Hay gente que perdió a su familia. Alabemos a Dios en todo momento. Él nos va a dar la fortaleza siempre, la resistencia, por la fe que tengamos, porque creamos en su mensaje, en su palabra. Y gocémonos, porque algún día iremos a su presencia. Es que todavía no quiero irme, ok. Yo me voy cuando tú digas, porque Dios dice, Gabino Barrera nació el 1 de marzo del 60 y Gabino Barrera muere el 30 de junio del 22. Se cumple la voluntad de Dios, su propósito. Que sea así para todos nosotros, que podamos cumplir con ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, que en todo momento nos halle deseosos de hacer su voluntad. ¿Podemos equivocarnos? Todos podemos equivocarnos, pero Dios escudriña el corazón y es cuando dice, quiso hacer mi voluntad, se equivocó, quiso hacer su voluntad. No fue por querer hacer su voluntad, sino Él quería hacer mi voluntad. Y Él tiene otra manera de ver las cosas. La cirugía de mi esposa fue el 20 de septiembre. Fueron muchas semanas, muchos días. Hemos ido avanzando. En todo momento nos estamos fortaleciendo a través del Señor. Y confiamos que al término de estos 2 años, de estos 6 estudios que se tienen que hacer, uno cuatrimestral, en todo momento Dios nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Porque Dios nos mete en una tormenta, Dios permite que entremos a un desierto porque nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a fortalecer para más adelante usarnos con otras personas que están por entrar en una situación así. Los marineros no van a ser sabios saliendo de la teoría. Se hacen sabios en medio de la tormenta. Cuando ya manejan un barco, cuando dicen, vi esta ola y realmente pasa esto y la libré por esto. Ahí adquieren la experiencia. Los hijos de Dios, los guerreros de Dios que somos nosotros, en medio de la tormenta, en medio del desierto, crecemos. Nos fortalecemos y aprendemos a confiar y a depender de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar juntos, porque declaramos que a través de esta palabra será alimento para aquel que lo esté necesitando o para aquel que lo vaya a necesitar, Señor. Que aprendamos a ser fuertes en tu palabra, estar firmes en tu palabra, a mantenernos siempre con esa fe, confiando en que tú haces más de lo que pedimos y más de lo que nosotros podemos entender. Tú eres un Dios bueno. Tú das la victoria cuando confiamos en ti, Señor. Tú mereces la honra, la gloria, la alabanza en todo momento. Que no seamos agradecidos contigo porque nos das, que seamos agradecidos porque sabemos que nos amas y que ya nos has dado todo. Que nos mantengamos firmes, Señor. No permitas que ninguno de nosotros nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que tu mano siempre esté extendida para rescatarnos cuando caigamos en medio de la tormenta, en ese pozo. Danos sabiduría y discernimiento para evitar ser seducidos o engañados por el enemigo. Que tengamos esa fe, esa convicción como aquellos que metieron al horno, como Daniel que entró a esa cueva llena de leones. Que siempre caminemos tomados de tu mano. Que recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que entendamos, Padre, que si las cosas pasan no es porque has sido sorprendido o has sido derrotado, sino porque tú tienes un propósito.
Y tú has prometido que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos en el desierto, aunque estemos en medio del fuego, en medio de los ríos, tú estarás con nosotros. Y nosotros confiamos y lo creemos. Yo te pido en el nombre de Jesús que avives y fortalezcas nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra fe. Que en todo momento el anhelo de hacer tu voluntad esté presente, Señor. Quita de nosotros esas malas costumbres de querer ser más listos que tú, o de quererte enseñar cómo debes hacer las cosas. Tú eres sabio y eres perfecto. Seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, de nuestras familias, de nuestros amigos. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, declarando victoria en sus vidas. Y agradezco, Padre, en frente de mi familia, de la iglesia, el favor que has hecho en la vida de mi esposa y a través de su vida, y de lo que harás a través de todos nosotros, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Como hemos dicho todo este tiempo, este día, estamos en las manos del buen pastor. No seremos defraudados ni avergonzados por confiar, por esperar, por depender de Él. El Salmo 20 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengamos una semana para meditar y profundizar que el nombre de Jesús es nuestra torre, nuestra seguridad, y ante cualquier adversidad nuestra confianza está plenamente declarada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, gracias, Señor.